Ahí estamos. Bueno, buenas noches a todos los que nos están viendo por medio de YouTube y también aquí en la sala del Zoom. Vamos a estar transmitiendo esta conferencia a cargo del profesor y psicólogo Jan del Río. Él nos va a traer el tema de avances en terapia cognitiva conductual por medio de Internet. Y bueno, le agradezco el haber aceptado brindar esa conferencia. Y bueno, para quienes no lo conocen, pues Jan del Río es psicólogo y es terapeuta contextual, es miembro de la Asociación Liceo Contextual, ha estudiado su maestría sobre temas de psicología y actualmente viene desempeñándose como parte de la asociación en diversos proyectos y cursos y otras actividades. Bueno, sin más que agregar, pues Jan, te brindo el pase y pues cualquier cosa, pues aquí estoy atento. Listo, muchas gracias, Darwin, a la asociación siempre trayendo cada cierto tiempo algunos temas que nos interesan a los que pues estamos aquí metidos en el mundo de la salud, sobre todo ahora que estamos en la salud pública, ¿no? Que ya también nos están exigiendo el tema de ir explorando guías. Ya. Bueno, voy a hablar, voy a brindar algunos alcances últimos hasta, bueno. Este mes se ha publicado también una nueva guía por parte de Cambridge que pues está dando los últimos también alcances de análisis de la conducta y cómo influyen las nuevas tecnologías de Internet. Pero básicamente nosotros vamos a centrarnos en los objetivos, en los problemas actuales, en las teorías, la evidencia empírica y las críticas, ¿no? Bueno, ¿por qué nace el interés de poder explorar estos nuevos formatos tecnológicos para la intervención de problemas con clientes o con pacientes que puedan tener problemas de salud mental? Bueno, primero porque el COVID había traído pues una limitación en ciertos sistemas de salud. Yo, por ejemplo, en ese tiempo trabajaba en el sector privado. Sin embargo, no estábamos preparados para poder tener guías clínicas, ni tampoco un software, ni tampoco intervenciones para los pacientes que ya habían seguido su tratamiento clínico. Y por el otro lado, veíamos que el sector privado ya había rastreado la necesidad de impulsar estas tecnologías, porque no quería perder sus clientes, evidentemente, ¿no? Por esa transición nacieron dos fenómenos que son culturales y económicos. Primero que el fenómeno de la virtualidad se mercantilizó, no necesariamente se estandarizó a las medidas académicas y a las medidas éticas que necesita una intervención en salud. Como sabemos, por ejemplo, para tomar una decisión en salud hay que ver primero los datos, hay que ver cuál es el estatus empírico que tiene la técnica y a partir de eso también generar una guía clínica y eso no existía en ese momento. Pero sin embargo se utilizaba de manera muy arbitraria. El otro fenómeno es que por redes sociales también se utilizaba de manera muy arbitraria. Y entonces no sabía, por ejemplo, el cliente qué tipo de competencia necesitaba tener la persona, si tenía que tener algún tipo de práctica específica, si tenía que tener algún tipo de práctica reconocida por un colegio, un aval. No había ningún tipo de limitación formal. Producto de esa falta de limitación formal, pues evidentemente la gran mayoría de intervenciones han sido arbitrarias. Y eso genera un problema que es la desconfianza en el método. Y es que no es la primera vez en la historia de salud que el tiempo ha ganado a la formalidad de los resultados, ¿no? Por ejemplo, lo mismo pasó con la vacuna del COVID. Existió la demanda de la vacuna del COVID por este virus. Lo ideal hubiera sido que hayamos visto mayores mayores metaanálisis para recién pues, aplicarlo a las personas.
pero ustedes se habrán dado cuenta que al principio de la pandemia habían dudas sobre la dosis, sobre el tipo de calidad, sobre el tipo de producto. Entonces eso pasaba porque justamente nos habíamos salteado el proceso de metodológico, ¿no? Entonces, a raíz de todas estas arbitrariedades, me nació el interés de ver cuál era el estatus empírico para ofrecer un mejor servicio y ver justamente hasta dónde hemos avanzado en este punto, ¿no? Entonces, por eso vamos a identificar las propuestas y vamos a identificar los datos empíricos que pueden haber sobre este tema, ¿no? Bueno, hasta antes de la pandemia ya había investigación muy interesante. Noguera es un autor que propone justamente un mapa ideográfico de cómo ya habían avanzado antes de la pandemia las diferentes esferas sobre tecnologías web. En este caso, por ejemplo, la justificación que siempre se encuentra es la demanda epidemiológica, porque ya había una creciente incidencia de ansiedad, depresión. Y la otra creciente problema era la brecha de infraestructura y la brecha logística, ¿no? Ya, por ejemplo, ustedes sabrán que Latinoamérica es uno de los continentes con mayor desigualdad, no solamente en ingresos y egresos, sino también en infraestructura, fruto de los múltiples problemas que ya todos ustedes deben conocer, ¿no? Entonces, esto hace que los contextos sean adversos y las personas desarrollen no solamente problemas de salud, sino también problemas de salud mental. Y la pregunta es, con los niveles 2 o niveles 3 que nosotros tenemos en el ministerio, ¿podemos de alguna manera tratar a las personas? Y lo que vemos en la actualidad y que ya había apuntado Nogueras era que había más demanda que oferta, ¿no? Entonces, ya actualmente, por ejemplo, esto sí realmente es una realidad porque en las postas de salud ya no solamente te piden la derivación, sino también te piden que hagas psicoterapia. O sea, probablemente en un futuro el Ministerio de Salud tome la decisión de tener un psicólogo permanente en las postas porque el nivel 2 y el nivel 3 está colapsado. Eh, entonces esa realidad ya se proyectaba desde el análisis de Nogueras. Entonces una forma también para poder compensar justamente esta brecha era comenzar a desarrollar tecnologías de distancia, ¿no? Entonces Nogueras hizo una recopilación de que también se había hecho intentos de ver el efecto del tratamiento cognitivo-conductual, ya sea vía correo, ya sea vía Skype, u otros medios como por ejemplo el Messenger, que en ese tiempo pues estaba en auge, ¿no? O el chat de Facebook. Igual la crítica acá que se hace es justamente que él establece la diferencia entre lo que sería una entrevista motivacional y una psicoterapia propiamente dicha, ¿no? Las psicoterapias propiamente dicha, lo que deberían trabajar son estrategias y no solamente es un diálogo constante con el paciente, ¿no? Entonces, a veces estas plataformas no te permiten instaurar las estrategias. ¿Qué plataformas, por ejemplo, actualmente te permiten establecer las estrategias? Por ejemplo, el Zoom. El Zoom puede compartir, justamente como estamos haciendo, y te permite, pues, hacer un diagrama de la estrategia, ¿no? Entonces, el otro problema que él identificó es la deontología, ¿no? Como sabemos, la deontología tiene que ver con la ética y la moral del profesional en salud mental, ¿no? Y acá veíamos que era un terreno totalmente informal porque no había consentimientos informados. Es importante darle a un paciente un consentimiento informado cuando pasa un proceso terapéutico. Por ejemplo, hay un autor que se llama Abreu que desarrolló un consentimiento informado para la etapa del COVID. El otro es darle al cliente el tema de la información del curso y el pronóstico del problema que tiene, ¿no? El curso es cómo se encuentra el problema que tienes, cuáles son las tendencias que indican que este problema pueda ser eh, reservado, pueda ser bien tratado, pueda tener sus complicaciones. Y el otro es el tema del pronóstico, ¿no? ¿Cuál es la oferta terapéutica que según la bibliografía o según la literatura va a demandar este consultante, ¿no? Por ejemplo, si tiene un episodio depresivo leve, sabemos que el modelo estándar de CBT dura 12 sesiones, entonces ya más o menos podría sacar una especie de inversión, ¿no? Y luego el otro tema era que las personas ya culturalmente piensan que psicoterapia es igual a orientación y consejería, ¿no? Que esa es una responsabilidad básicamente de nosotros cuando nosotros vamos a medios masivos, ¿no?
Cuando nosotros vamos a medios masivos, lo que sucede es que no hacemos esa diferencia, ¿no? Y es por eso que a veces han utilizado las técnicas de, por ejemplo, de chatbot. Las técnicas de chatbot son pues estas inteligencias artificiales que podrían dar una pequeña empatía, orientación para aquellas personas que no pueden alcanzar un tratamiento en salud mental. Y si hay investigación al respecto de esto, por ejemplo, el ChatGPT Premium está configurado para orientar a la persona en buscar un profesional que se mida por terapia cognitiva conductual. Y eso es un tema muy importante, ¿no? Es un tema que el propio ChatGPT sabe discriminar cuándo el problema es un problema clínico y cuándo es un problema que ya solamente necesita ayuda de motivación, ¿no? También no había flujograma ni fluxograma, por ejemplo, no teníamos termómetros de cuándo decir que es presencial virtual. Hay revisiones sistemáticas sobre el impacto de versus real versus online en la terapia cognitiva conductual, por ejemplo, pero en ese tiempo no lo teníamos. Y el otro es la psicología mainstream de redes sociales. ¿Qué quiere decir el mainstream de psicología en redes sociales? Que básicamente hay mucha gente interesada en hacer una divulgación seria, pero hay muchas más personas que hacen venta de servicios de salud mental y los discursos y los contenidos que ellos profesan no necesariamente están ajustados a una literatura rigurosa, ¿no? Sino posiblemente están más ajustados a una opinión cultural que pues le permita llegar a mayores personas. El tema, eh, el tema acá es que estos conocimientos no pasan por ese filtro, ¿no? Deberían tener un filtro mucho más serio, ¿no? Entonces, consecuencia de eso, por ejemplo, ahora vemos el abuso de las categorías diagnósticas no profesionalizadas en el uso de redes sociales, que generan un estigma y generan lo que se llama el fenómeno del doom scrolling, que es el doom scrolling, es un fenómeno en el cual la persona se siente mal porque por medio de estas categorías, todas las personas generan contenido altamente disfuncional y el algoritmo le para arrojando ese contenido. Entonces, el otro tema era ver si había formación online, no había formación online, ni que tendiera los niveles de experticia del campo. Y entonces la conclusión es que era un campo muy arbitrario, muy informal, ¿no? Entonces, tan arbitrario y tan informal ha sido que, por ejemplo, antes de la pandemia solamente rastreaba estos modelos de tratamiento y que solamente los cognitivos conductuales son los que han tenido revisión sistemática. Entonces, ya, por ejemplo, ahí podremos decir que podemos hacer un corte muy importante, ¿no? Que el hecho de que tengan revisión sistemática implica que tengan más estudios y que ha habido un autor que ha tenido la importancia de someter estos estudios al efecto versus el placebo. Pero las otras terapias también se venden de manera online, pero hasta antes de 2019 no habían llegado a ese estatus empírico. Entonces es una buena forma de discriminar cuál es el camino mucho más correcto, al menos que en literatura que se ha estado observando, ¿no? Porque, por ejemplo, tú puedes vender terapia familiar, MDR, solución de problemas, pero el tema es cuál es su estatus empírico. Entonces, eh, antes del 2019, esto es la bibliografía que yo, por ejemplo, pude recopilar y más había interés en posicionar a la terapia cognitiva conductual. Entonces, ya había una problemática mayor, que era el tema de que todavía no nos habíamos organizado formalmente en el estado empírico de estas tecnologías, pero por otro lado, ya había la creciente auge de la prevalencia y incidencia de estos problemas. Entonces, volvemos al problema del conflicto constante que tenemos en este tipo de eventos, ¿no? Que es hay una fuerte demanda, pero no necesariamente la solución va a ser de calidad. Y como dije anteriormente, en salud siempre ha habido estos problemas, eh, pero nos ganó el tiempo, por así decirlo, ¿no? Entonces, el efecto de eso lo vamos a ver en las diapositivas siguientes. Justamente hay que diferenciar entre los niveles académicos versus los niveles de realidad, ¿no? Y es que
Nogueras y otros autores también han investigado justamente eso, ¿no? ¿Por qué le es difícil al profesional de salud pasar el conocimiento académico a un nivel de realidad? Y bueno, es muy difícil porque toma tiempo estandarizar los procesos. Por ejemplo, si se conoce una evidencia de un país extranjero, hay que ver justamente cómo hacemos la adaptación a la realidad de tu país. Y para eso hay que hacer la exploración de los instrumentos, hay que hacer la población, el bosquejo cualitativo, hay que aplicar para ver el efecto, hay que hacer el paquete estadístico y eso implica un trabajo de investigación. Entonces, yo no conozco, por ejemplo, a nivel de Perú, que haya un departamento de alguna universidad que esté interesada en formalizar los procesos online. Al menos yo no conozco. Sí conozco autores particulares que están interesados en ver el efecto, pero ahí, por ejemplo, tenemos un problema, ¿no? El otro es el tema de la supervisión. ¿Cómo yo sé que el entrenador o el psicoterapeuta está avalado por otro psicoterapeuta que tiene las competencias para decir que, ok, tiene un grado de experticia? ¿Cómo yo lo sé? En el Perú, el único grado de experticia formal que tenemos es Registro Nacional de Especialidad, que sería la terapia cognitiva conductual. Pero cuando revisamos la malla curricular de la REM, lo que vemos es que no hay un grado de mentoría. La mentoría es justamente la capacidad que tiene un profesional de ir guiando a otro profesional en competencias de intervención, ¿no? Entonces, no vemos esa relación formal. Lo otro es que tampoco hay guías clínicas, lo que hubo fueron resoluciones ministeriales para tratar de hacer un bosquejo, un tamizaje, eh, pero no es que hubo una guía clínica por espectro, ¿no? Lo ideal es que, por ejemplo, ¿no? Cuando hablemos de terapia cognitiva conductual por internet en depresión, la depresión es un espectro muy amplísimo, ¿no? Entonces habría que especificar qué tipo de parte de ese espectro sí tiene una potencia online y cuáles no. Lo otro es el tema de que no todos los profesionales aperturan la casuística, el método y cómo han trabajado para las revisiones sistemáticas. Por ejemplo, vamos a ver casos en los cuales la literatura, algunos profesionales no han abierto esa información y se la mantienen reservada, ¿no? El otro es que ha habido una temporada donde se ha criticado mucho a la psicopatología del CIA y el DCM, especialmente a partir de la década del 2000 hasta el 2016, porque ya ha bajado un poco gracias a las nuevas propuestas translacionales. Pero en estas críticas, que algunas son válidas, otras podemos cuestionar, el tema es que también se ha ido perdiendo la habilidad de poder ensayar con los pacientes el tema del diagnóstico y la evaluación. Y eso lo vemos en la realidad del Perú. Por ejemplo, las facilidades que tiene una persona en este momento para poder tener una práctica formal son muy escasas. Entonces, cuando no tenemos el conocimiento adecuado de estos procesos, pues podemos generar un problema en la práctica, ¿no? Entonces, el otro es las tecnologías en un ámbito, o sea, por ejemplo, también teníamos dificultades para ver el tema de los procesos de megabits, por ejemplo, los procesos de softwares, em, cómo organizar las historias clínicas, que también hay softwares para poder hacer eso. Por ejemplo, el MediWeb es un software que me permite a mí organizar guías clínicas. Entonces, todos estos problemas académicos tendríamos que estandarizarlos en la realidad y lo que vemos es que se ha avanzado al menos en el tema de la revisión sistemática, pero vamos a ver si es de calidad o no. La institución que ha propuesto una especialización hacia el Colegio de Psicólogos de Madrid, el Colegio de Psicólogos de Madrid sí tiene, digamos, un documento formal de competencias de 8 esferas. Entre esas 8 esferas está los aportes legales, está el tema del conocimiento de psicología, psicopatología y evaluación psicométrica, está el tema del conocimiento de lectura de datos,
Las propuestas de investigación, por ejemplo, pueden ser de tres tipos, pueden ser de corte cualitativas para hacer encuestas de satisfacción, puede ser, por ejemplo, cuasi experimentales para poder ver el efecto en un grupo control y grupo experimental, puede ser revisiones sistemáticas, metaanálisis, secas. La idea es poder estandarizar lo mayor que puedan, porque recordemos que Madrid también tiene un colapso en el tema de la sanidad pública en salud mental. Entonces ellos están muy interesados en el tema de ya formalizar esta especialización. Hasta donde tengo entendido, se formalizó el año pasado, pero ellos al menos ya están un poco más avanzados que nosotros en el tema de la formalidad de presentar la especialización, ¿no? El otro es conocimiento de otras disciplinas. Bueno, como todos ustedes saben, pues en psicopatología puede haber comorbilidades, puede haber eh, grados crónicos, puede haber dificultades que no solamente requieren una psicoterapia, sino también otros controladores y por eso es necesario saber otras disciplinas, ¿no? Y también el otro, el conocimiento de las apps, cuáles son las apps que podrían aportar al tema del registro, al tema de hacer la técnica. Por ejemplo, también en ABA se ha estado avanzando algunas apps para poder hacer el registro conductual. También hay apps que te permiten hacer activación conductual y también hay apps que te permiten medir la calidad de sueño en terapia cognitiva conductual para problemas de sueño, por ejemplo. Entonces es un mundo que ha avanzado bastante también el tema de utilizar estas apps y procesar los datos. Y luego está la mentoría, ¿no? La mentoría basada en competencias es poder tener horas de experticia con un tutor para que esta persona pueda guiar justamente el procedimiento que estás haciendo cuando estás elaborando la técnica y la entrevista. Antes de la pandemia se había publicado este protocolo, que bueno, pues era un protocolo de Nazara y otros autores que proponían pues un efecto rápido para salud pública. Entonces, sabemos que, por ejemplo, el tratamiento debe ser ideográfico y que también debería tener sesiones según el avance individual, pero ellos lo enfocan más para salud pública. Eh, y bueno, aquí vemos el tema de las sesiones, que básicamente son técnicas estándar de CBT, que tiene que ver con el cambio cognitivo, tienen que ver con el tema de las estrategias de afronte hacia la reducción de factores mediadores, los ejercicios de reestructuración, la programación de actividades y las acciones conductuales medidas, ¿no? Jerarquizadas. Entonces vemos que en la semana 9 aplica un efecto de pretes y postes, eso implica ver justamente si hay un decremento de los puntajes según instrumento. Entonces, es muy importante el tema de el ver el efecto. Ahora hay muchas críticas con respecto al tema de pretes y postes, pero al menos este autor lo que propone es un protocolo rápido, ¿no? Evidentemente, el protocolo no especifica ni qué tipo de depresión sería, ni qué tipo de ansiedad sería, pero es muy importante eso, ¿no? Como vuelvo a repetir, ¿no? No necesariamente todas las ansiedades se reducen a un protocolo de 9 semanas, ¿no? Después, otros protocolos que se han ido trabajando también desde hace unos 10 años han sido el protocolo también de diabetes. Por ejemplo, hay un programa online que está basado en el tema de detección de síntomas depresivos y ansiógenos para diabetes tipo 1, que básicamente son los insulinodependientes, ¿no? Después, el programa UK de ansiedad, que básicamente es trabajar también con técnicas de afronte y de relajación a través de una app, fue disponible para 19.000 usuarios. Sin embargo, es mediante pago, ¿no? Entonces, así como tú pagas tu Netflix o tú pagas tu Crunchyroll, acá también en UK Ansiedad también lo hacen así de esta manera, ¿no? Luego está la empresa, pues, CTV Coach, que básicamente diseña protocolos para personas con problemas de insomnio o estrés postraumático. Como se sabe, hay un manual de diagnóstico de problemas de insomnio. No está dentro de la CIE ni tampoco el DCM. En su versión 3 ya incluye, por ejemplo, los protocolos de CBT.
Y no solamente los protocolos de CBT, sino también los protocolos de AC para sueño, y que el coach ha podido incorporar por medio de la plataforma iTunes, y lo vende, pues, ¿no? A este tipo de población. Luego tenemos OC Fighter también, por ejemplo, que es un programa que está hecho para el manejo de síntomas de TOC. Y ese también es un tema a criticar, ¿no? Ya habíamos visto a partir del 2013 que hay necesidad de poner productos por demanda en diferentes plataformas, pero cuando tú ves la seriedad del producto, solamente tenía dos secas. Entonces yo considero al menos que para que un producto tenga calidad en salud, dos secas no es suficiente. Pero sin embargo, tenía pues suscriptores y tenía pues personas que estaban pues pasando por este modelo del TOC, ¿no? Em, Después hubo otro problema, que es que hay pocas apps que son gratis. Generalmente las apps se pagan, y generalmente se pagan por los siguientes fundamentos, ¿no? Por el fundamento del protocolo de seguridad, por los fundamentos clínicos que se van a tocar y por la integración del entorno de privacidad y el protocolo CBT. O sea, no solamente las empresas piensan en general que el protocolo CBT es un producto a pagar, sino también te venden un sistema de privacidad, con lo cual el cliente se podría sentir satisfecho tanto con la técnica y como con la privacidad, ¿no? Entonces, el tema acá es que estas apps, a pesar que rompen barreras en sentidos de continentes o países, pues en el sentido económico no las rompen, porque igual son medios privados que no logran tener un impacto masivo, ¿no? Entonces, una de las recomendaciones que ya se habían hecho en el 2022 es que justamente a partir de la pandemia, ya se habían visto de que una cosa es la venta de productos y otra cosa es la calidad de productos. Entonces, teníamos que replantear justamente todo el sistema según Moreno, y teníamos que empezar a investigar cuál era el efecto. Y uno de los países que está más interesado en ver el efecto es Corea del Sur. En Corea del Sur, ahorita si ustedes ven Frontiers, que es una revista de psiquiatría, de psicología y de otras disciplinas, se van a dar cuenta la gran cantidad de revisiones sistemáticas que elaboran los surcoreanos. ¿Y por qué? Porque ellos están interesados en el impacto de los estudios transculturales y ver el impacto de los estudios del efecto conforme vas viendo el placebo, ¿no? En cambio, la necesidad norteamericana no es esa. La necesidad norteamericana es más de vender las apps. O sea, los norteamericanos no están pensando mucho en el tema de calidad, sino están pensando en vender apps. Y también ya el app ha aprobado, por ejemplo, el límite de pacientes que puedes ver por internet. También aprobó el manual de terapias basadas en evidencia para la OMS, donde también agrega algunos modelos digitales de ICBT. ¿Y eso por qué? Porque el psicólogo norteamericano en gran parte trabaja con medidas online, y ese pues necesita un aval del APA. Entonces, Moreno es justamente otro autor que nos indica que tendríamos que volver atrás, ¿no? Que tendríamos que volver a reconstruir justamente todo el proceso de estos paradigmas que han sido muy arbitrarios. Entonces, por ejemplo, hay otros protocolos que también se han estado trabajando, como el protocolo Isidor, que el protocolo Isidor sí tiene una revisión sistemática, pero igual vuelve bajo la misma lógica que el protocolo anterior, que era pues un defecto rápido, ¿no? Entonces acá nacen dos preguntas, ¿no? Que ya ustedes de seguro están familiarizadas, que es el tema de que si realmente la finalidad de la psicoterapia es la reducción de síntomas. Entonces es un debate muy interesante porque metodológicamente es lo que se busca, pero no necesariamente en la parte cualitativa, ¿no? Ahora vemos todo un debate de los procesos en común,
pero estamos todavía en el tema virtual muy lejos de eso, ¿no? Porque nosotros al menos lo que apuntan los autores es a reducir los síntomas. Y el otro es el protocolo combinado, ¿no? Que también se puede criticar, que es el protocolo de Sanders. ¿Y por qué se puede criticar? Porque no puedes combinar activación conductual con terapia cognitiva conductual. Lo que se puede, lo que se puede presentar es terapia cognitiva conductual estándar que sí incorpora la técnica conductual de programación de actividades. Entonces también ahí hay un error teórico. No puedes combinar abiertamente dos tradiciones de modelos distintos. Em, entonces, también había otro autor que se llama Drolle que trató de impulsar la formalidad de los usos de estos protocolos basado en estas competencias, ¿no? Primero, la evaluación clínica y la atención, que está basado en el modelo ABC, que es la evaluación del tratamiento, la competencia cultural diversa y la documentación del proceso administrativo, ¿no? Como habíamos visto, pues el que pues, se parece mucho al protocolo anterior. El ambiente virtual, aquí sí, justamente es algo muy interesante el tema del espacio virtual. El espacio virtual viene a ser la capacidad que tiene el terapeuta para brindar calidad tanto de mainstream, de sonido y de contenido. Por ejemplo, una calidad de sonido que te puede dar, por ejemplo, un Hyperclass es muy distinto a la calidad de sonido que te puede dar un micrófono estándar. Una calidad de 1400, 1400 en visual es muy distinto a una de 720 y una calidad de RAM de un megabyte por segundo versus 300 megabits por segundo te da una comunicación diferente. Entonces, a eso se refiere con el tema del ambiente virtual. Y en Perú también hay un problema con eso, que es que pagamos un internet muy caro, por ejemplo. Perú es uno de los países que paga un internet muy caro y que las nuevas tecnologías ya se habían instalado en la pandemia, como en este caso es la red inalámbrica y que recién ha llegado, por ejemplo, la red de velocidad de 1 MB. Entonces, estamos muy atrasados en el tema del ambiente virtual también. Otro problema es que todas las apps se acumulan en un gasto fijo. Por ejemplo, tienes que pagar por Zoom Premium, tienes que pagar por CapCut Premium, tienes que pagar por otra plataforma que utilices para tus estrategias, como por ejemplo Canvas Premium. Entonces se va acumulando también una inversión, ¿no? El otro es el tema de la tecnología. Bueno, se ha visto pues impactos por mensaje, por Skype, por correo. Lo que más impacta es el tema de las plataformas de compartir información, ¿no? Como por ejemplo el Meet o el Zoom. Luego los asuntos legales y regulatorios, por ejemplo, el tema del consentimiento informado ya lo hablamos, el tema de cuáles son, todavía hay un vacío legal, por ejemplo, eh, que formalmente el Colegio de Psicólogos debería darnos una pauta de cuáles son los espectros o cuáles son los tratamientos que se podrán dar por esta modalidad y cuáles no. De tal manera que, por ejemplo, en la práctica de salud mental pública, nosotros tenemos una guía para el consultante también. Por ejemplo, hay muchas personas que no se pueden atender en salud pública en la mañana porque trabajan de manera informal. Entonces buscan atención en la noche. Entonces ahí, por ejemplo, una buena fuente de trabajo son estos números de emergencia que no solamente hacen orientación y consejería a las personas con problemas de agresividad, de problemas de salud mental en el tema de crisis, sino también en el sistema web. Entonces ahí, por ejemplo, es un terreno poco explorado por el Ministerio de Salud, ¿no? El otro es el tema de la diferenciación, la profesionalización de nuestra práctica con redes sociales. Vuelvo y repito, por ejemplo, si tú vas a ser un psicólogo que te vendas por redes sociales, sugiere el autor que seas una persona que maneje un discurso que esté basado en datos o en autores o que sea serio.
Recordemos que hay varias instituciones que modelan este discurso que no se ataca a las personas. Por ejemplo, les puedo citar el caso de la BCBA. En el Código de Ética de la BCBA está prohibido difamar a las personas, está prohibido, por ejemplo, insultar a las personas en medios masivos, porque uno tiene que diferenciarse en grados de profesionalización, ¿no? Entonces, toda crítica, toda presencia de datos o toda literatura o todo argumentación teórica, lo ideal en el video, en el streaming o en la plataforma que tú utilices para hacer tu divulgación, lo ideal es que presente una bibliografía que pueda argumentar para que nos diferenciemos del mainstream, pues, ¿no? Lo otro es el tema de los desarrollos de la telepráctica, ¿no? Que básicamente tiene que ver con el grado de experticia que ya habíamos hablado. Entonces, hay autores que todavía tienen, por así decirlo, bastante optimismo de que esto se formalice. Por ejemplo, de los últimos que yo pude revisar fue ese Mosner, que está muy interesado en el tema de las brechas culturales. Campos y Jorge, por ejemplo, está interesado en el tema de incorporar una atención en salud mixta. Brawler y otros están interesados en la capacitación. Lair y Aldair están interesados en el tema del alcance institucional. Y yo sí discrepo con Benen y Heinet con respecto a los costos, porque los costos no es que se reduzcan, sino que los costos van a depender del espectro. Y eso es algo muy interesante que se está debatiendo, por ejemplo, en administración en salud. Por ejemplo, hay protocolos en psicoterapia que son de largo plazo. Entonces, como son de largo plazo, porque la naturaleza del aprendizaje que se modifica es de largo plazo, hay protocolos que hablan de 4, 5, 6 meses. Entonces, estar pagando constantemente el usuario implica una inversión grande, ¿no? Entonces, ¿qué han optado algunos seguros, como por ejemplo algunos seguros que trabajan con la clínica Ricardo Palma, que es incorporar a la psicoterapia, ya sea en su modalidad web o su modalidad presencial, como parte del seguro a pagar? Entonces, eso también es un negocio muy interesante porque eso le abre puertas a los psicólogos clínicos ya no en el tema privado netamente por cupo, sino en el tema privado por seguro. Entonces, tú ya puedes tener un contrato por seguro. Ahora, la dinámica de este nuevo contrato igual tiene muy baja rentabilidad. ¿Por qué? Porque un psicólogo puede atender a 20 personas, mientras que un médico que genera fármacos, que su atención es mucho más rápida, puede atender a 40, 60. Entonces, nuestro fenómeno es el cambio a largo plazo, en cambio, en los farmacología, el cambio puede ser a corto plazo y puede haber mayor cantidad de atención. Eso al inversionista le interesa porque uno le genera más ingresos y el otro le genera más gastos, ¿no? Entonces, no es que tampoco vaya a ser la panacea, pero ahí, por ejemplo, la clínica Ricardo Palma está interesada en ese modelo. Y bueno, acá ya vemos con el tema de la calidad de la evidencia. Entonces, como ya les había dicho, Yahoo y otros autores ya estaban muy interesados en el tema de la revisión sistemática. Entonces, acá vemos justamente que se ha proliferado mucho el término evidencia, ¿no? Pero lo que vemos en la realidad cuando descomponemos el proceso terapéutico formalmente dicho, vemos que hay varios errores teóricos, ¿no? Por ejemplo, vemos que Fleining propone una intervención de 5 semanas. Entonces, eso no tiene mucha seriedad. Vemos que hay otros autores como Garner y Gorstein que también no proporcionan datos. Eh, no, hay otros autores que proponen intervenciones como Sherrington de 4 horas. Hay otros autores que proponen escalas que son muy generales y que no podríamos hablar de un parte del espectro específico. Por ejemplo, la única escala aquí que se puede decir que podría brindar parte del espectro específico es el BDI-2 y el CDI-2, pero después la gran mayoría son de escalas de mapeo de tamizaje general, como el PHQ-9.
Entonces, los estudios que ha recopilado Yahoo, por ejemplo, son estudios no especificados en espectro de la depresión en adolescentes, sino en un tamizaje general. Eh, y esto va a generar un problema mayor, que es que cuando sometamos estos datos a la revisión sistemática, en el Flores Pilot va a salir una alta heterogeneidad. ¿Por qué? Porque la población que has juntado puede ser de múltiples cuadros y puede ser muy diversa, ¿no? Entonces, una lección aquí que yo quiero dejar bien en claro es que se puede vender mucho la palabra evidencia, pero cuando descomponemos los protocolos de los autores, podemos encontrar muchos errores que sean teóricos o que sean metodológicos, por ejemplo. Entonces, es una, por ejemplo, es una falta de seriedad proponer tratamientos de 4 horas, de tratamientos que no se reporten los datos, ¿no? Y ahí la pregunta también que me hago es, ¿y si tú sabías que no se reportan los datos o que son tratamientos muy informales, ¿por qué los citas? Y bueno, ahí también hay otro problema, que es que estamos en el boom de las revisiones sistemáticas. Hay una gran cantidad de revisiones sistemáticas y es que están incluyendo cualquier tipo de investigación que esté abierta para que sume a la revisión sistemática, pero no se están guiando de un criterio de, de que sean de buena calidad. Claro que para eso hay que aplicarle el riesgo de sesgo, pero cuando tú descompones la, los procesos, ahí te das cuenta que son de mala calidad, pues, ¿no? Entonces ya cuando vemos el tema del efecto en el metaanálisis, cuando vemos el tema del efecto del metaanálisis, lo que vamos a ver es que a pesar de que el diamante está a favor, supuestamente, de la AICBT, lo que vemos en el tema del metaanálisis es que hay una alta heterogeneidad. ¿Qué quiere decir esto? Que en primera instancia de 3 meses, todos estos estudios tienen una población muy diversa y que no logra tener un efecto considerado al 0.05p. Entonces no hay diferencia significativa con respecto al grupo control. Por lo tanto, al menos en esta parte de la puntuación de 3 meses, podemos llegar a la conclusión de que no es un dato de fehaciente decir que el efecto del ICBT es mejor del grupo control y que es muy heterogéneo. Después, en la segunda parte, ya más de 3 meses, vemos que la AICBT todavía tiene una alta heterogeneidad y que reporta sí un efecto mayor. Entonces, ahí podríamos decir que se acerca el diamante, como vemos totalmente en la gráfica, a la AICBT. Y ya cuando vemos un efecto posterior al semestre, nuevamente pierde su efecto. Entonces, hay alta heterogeneidad y es mayor a 0.05p, ¿no? Entonces vuelve a ser no totalmente efectivo con el grupo control y se mantiene su alta heterogeneidad. Entonces cuando ya vemos la totalidad del efecto en el Forest Pilot, vemos que la heterogeneidad se mantiene muy alta, todavía la heterogeneidad se mantiene muy alta y disculpen, acá no me permite ver. Acá está, y ahora sí. Ya. Y que cuando vemos el total del efecto de todos los procesos, todavía no genera diferencias significativas con el 0.05p, ¿no? Entonces, lo que podemos decir es que la ICBT en todo el proceso que desarrolló Yang es de alta heterogeneidad y no genera diferencias significativas bajo el Hugo control. Pero cuando descomponemos las propiedades, al menos en los 3 meses, sí hay un efecto, digamos, significativo, pero es heterogéneo. En conclusión, los estudios no se pueden tomar decisiones ni a corto plazo sobre el efecto, ni a largo plazo sobre el efecto, porque todavía no son significativos, ni tampoco se puede situar qué parte del espectro tú vas a tomar para esta aplicación, porque es muy heterogéneo. Entonces, como es muy heterogéneo, entonces ahí el tema
El tema es que no es una intervención todavía basada en evidencia, ¿no? Al menos debajo el presupuesto de Young, ¿no? Porque recordemos que la evidencia tiene que tener buen efecto P, tiene que tener baja heterogeneidad, tiene que tener una calidad grade, tiene que tener bajo riesgo de sesgo y tiene que ser replicable. Entonces, al menos desde este estudio, todavía nos falta mucho bajar estos estándares de no calidad. Y la gran pregunta es, entonces, ¿qué le ofrecemos al paciente? Mm, Bueno, lo que le podemos ofrecer al paciente es solamente la reducción de los síntomas a partir de estos efectos de 3 meses. Eso es todo lo que le podemos ofrecer según la literatura de Jack. Pero no le podemos ofrecer otro proceso más allá de 6 meses, ni tampoco menor al primer estudio, ¿no? Ahora, cuando vemos la comparación, la famosa frase que dicen los consultantes, ¿no? ¿Cuándo me deriva a procesos presenciales versus no presenciales? Ya, entonces tenemos que irnos a la tabla también, a la evidencia. Entonces, cuando vemos el tema de todos los estudios, vemos que entre a favor de Internet versus a favor del cara a cara en ansiedad y depresión, la heterogeneidad está al borde de lo permitido, que sería 40%, pero todavía está un poco alta, ¿no? Pero la potencia del efecto del diamante no es altamente significativo en P, ¿no? Entonces, la conclusión que podemos decir es que todavía nos falta reducir la heterogeneidad de los estudios, de la población, y que no hay diferencias significativas. Entonces, la conclusión es que no podríamos responder esa pregunta todavía, al menos en la población depresiva ansiosa según que ha tomado Young, al menos en eso. Ahora, ¿eso qué implica del investigador y del operario en salud? Implica de que cada 6 meses o cada 3 meses yo recomendaría que utilice los Dash Mesh en PubMed para buscar si hay otra revisión sistemática que contradice a Young. Que de eso se basa la ciencia, ¿no? O sea, de ver pues si los datos cambian. Entonces, pero por ahora no tenemos una respuesta fehaciente de decirle cuándo el proceso es cara a cara y cuándo es con internet, según el autor que estoy citando, ¿no? Pero sin embargo, a pesar de que metodológicamente estamos precarios, siguen apareciendo nuevos modelos. Entonces eso también es otro problema, ¿no? No necesariamente los autores están basados en una formación metodológica muy rigurosa, sino que les basta con proponer teorías. Entonces hay autores que proponen teorías, pero no van acompañados de los datos empíricos. Eh, entonces, por ejemplo, eso pasa con Byte, ¿no? Por ejemplo, Byte sigue postulando teorías, incluso combinando ICBT con MCBT, que sería el protocolo de mindfulness. Pero el tema es que antes de seguir postulando teorías, me viene el tema a la mente de, más que eso, implica formalizar el proceso que ya teóricamente está anterior, o ver cuáles han sido las variables metodológicas que faltan mejorar. Bueno, pero igual tenemos este tipo de autores, ¿no? Eh, Muy bien, ya para ir terminando, mis conclusiones es que se han elaborado protocolos, pero aún falta su significancia metodológica y rigurosidad, como defiende, por ejemplo, la escala de Oxford o la escala Prisma, ¿no? El método Prisma, que es el método de la revisión sistemática. Entonces, para que nosotros llevemos algo con evidencia, tiene que tener un estatus empírico que satisfaga a la comunidad científica y a criterios de pares para no generar conflicto de intereses. Entonces, en general en la psicoterapia nos falta mucho en eso, ¿no? Porque no solamente en online, sino también en presencial. Lo otro es mejorar el tema de las competencias del ambiente tecnológico.
Por ejemplo, ahora los terapeutas que hacemos servicio vía online, también tenemos que hacer una inversión privada, aparte de la inversión del servicio privado que pagamos, para poder gestionar un ambiente de calidad, lo cual en algunas personas que tienen la clase de poder pagar, puede ser que no les pase factura, pero en otras sí les pasa factura porque evidentemente tienen que estar ajustados a una calidad de streaming. Entonces, ahí, por ejemplo, hay una brecha también incluso en la competencia. Pueden ofrecer tratamientos de reducción de síntomas en problemas emocionales, pero como les dije, eh, solamente por un tiempo establecido que sería mayor a 3 meses, pero no menor a 6. Una posible tentativa de investigación a futuro sería ver el tema de cuasi experimento para ver el efecto comparativo de presencial versus virtual. Y las partes negativas es que no se han legislado las competencias. Otro problema legal que tenemos es que el Código de Ética dice que solamente podemos ejercer la profesión en el territorio nacional, pero no hay ningún consenso con organizaciones internacionales para ver si nuestro título puede ser válido o nuestra especialización o nuestra maestría puede ser válido para dar psicoterapia online en otros países, como bien lo hacen muchos colegas gracias a las redes sociales y gracias al pago de PayPal, por ejemplo. No se puede prometer efectos a largo plazo y de todos los espectros, ¿no? Eso también está mal. Por ejemplo, ser todólogo online no está bien. Podríamos trabajar un espectro de ansiedad y depresión bastante general y habría que, justamente como les digo, ¿no? Hay que ir revisando los Dash Mesh cada 6 meses de cómo se va posicionando las revisiones sistemáticas sobre parte del espectro que a mí me interese. Y yo siempre recomiendo que puedan capacitarse en estos temas de la tabla SOF, el riesgo de sesgo de datos, tengo entendido que el liceo en su formación de ciencias de comportamiento también incluye un apartado de lectura de datos. Entonces, la lectura de datos siempre nos va a dar un plus de la formalidad de nuestra intervención. Bueno, eso sería todo lo que les he podido presentar en este mundo bastante arbitrario, y que ojalá conforme pase el tiempo podemos ir formalizándolo, ¿no? Y eso sería todo, así que quedo atento ante las preguntas. Muchas gracias, Jan. Vamos a iniciar brevemente la fase de preguntas. ¿Hay algún comentario, alcance, ya sea por las personas que, que se encuentran en el Zoom o ya sea con las personas que se encuentran en YouTube? Entonces, pueden hacer sus preguntas, sus comentarios ahora mismo. De preferencia, si lo pueden dejar por el chat para hacérselos llegar aquí a el colega Jan. Sí, vamos a esperar unos segunditos. También, obviamente, qué tal les ha parecido la presentación, qué tal les ha parecido la intervención. Es válido, ¿no? Que nos puedan hacer llegar. En general es un tema muy interesante respecto a a esta dinámica, ¿no? De poder justamente, no solamente decir que algo esté basado en la evidencia, si me lo permite, aquí obviamente el profesional Yang, o sea, basado en evidencia no significa que solamente estamos utilizando algo que alguien dice que está basado en evidencia, sino que justamente es un músculo de parte de nosotros de ir hacia metaanálisis, revisiones sistemáticas y poder saber interpretar qué es lo que dice esos datos, ¿no? No es simplemente, lamentablemente se ha tergiversado mucho, ha sido en la materia de conversación, en la última jornada que tuvimos en el mes de diciembre. Y bueno, eso es justamente ese límite basado en ciencia, en evidencia, pero no necesariamente es lo único, ¿no? Es un paso compartido mínimo que tenemos los profesionales, ¿no? Y creo que ya lo va comentando muy bien aquí el profesional Jan, ¿no? No sé si hay alguna duda, pregunta. Ah, Acá, dice, sí, 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 me llega uno al privado, dice, hola, ¿qué tal?
Tengo una consulta. ¿Cuáles serían las sanciones legales o las sanciones de la comunidad científica con aquellos que agrupan estudios que, pues, como has presentado, tienen mala calidad? Y me refiero a los estudios que no tienen coherencia teórica práctica, que como esa intervención de de 4 horas. Ya. Cuando uno hace una revisión sistemática, hay un proceso de revisión de pares. O sea que, por ejemplo, si tú quieres publicar en una revista, tienes que enviar tu trabajo a la revista asigna dos personas que no tienen un involucramiento de ningún tipo de interés contigo y ellos hacen una revisión de tu trabajo. Entonces, ellos van a justamente poner criterios a favor o no a favor de justamente estos procesos. El tema está en que habría que preguntarse cuál es la sanción cuando tus procesos justamente no son de calidad. Bueno, hay múltiples sanciones, ¿no? Primero, se rechaza el artículo, segundo, se denuncia el artículo, tercero, se puede quitar del Scopus el artículo también. Hay un proceso de denuncias. Por ejemplo, está muy de boga el tema de revistas depredadoras, las llamadas revistas depredadoras que se buscan desesperadamente anexarse en Scopus, pero Scopus también las puedes bajar. Entonces, yo creo que ahí lo más importante es la revisión de pares, ¿no? En la revisión de pares, ellos son los que responsables de hacer las denuncias correspondientes y eso justamente serviría como una forma de control de evitar que se promulguen estas intervenciones que no tienen ningún criterio teórico, ¿no? El otro es ver el riesgo de sesgo, cuando el riesgo de sesgo generalmente en las calificaciones salen mayores indicadores rojos, implica que la investigación es de mala calidad, que tiene pérdida de datos, que no es falible. Entonces, ahí, por ejemplo, ya un profesional de salud, cuando ve en el riesgo de sesgo que hay más puntitos rojos, entonces ahí ya se le prende la alerta, ¿no? Dice, bueno, este estudio hay la posibilidad de que sea de mala calidad, pues, ¿no? Esos son los formatos posibles. Gracias, gracias, Jan. Aquí hay una pregunta en YouTube. Y bueno, antes de la pregunta, pues los saludos de Jean-Pierre, miembro de la asociación. Gracias por estar con nosotros. También de Elsa Bardales, gracias también. Y por supuesto de Diana Yamoca, también miembro de la asociación. Y Joseph Espinosa nos pregunta, ¿puede explicar más sobre lo que dijo que la terapia cognitiva conductual estándar sí se puede mezclar con terapia de activación conductual? Ah, ya. Lo que pasa es que el autor que cité hizo ese error teórico y tú no puedes mezclar específicamente la activación conductual con la terapia cognitiva conductual estándar cuando nos referimos a la terapia cognitiva de Beck, por ejemplo. ¿Por qué no las puedes mezclar? Porque tienen visiones teóricas distintas. Uno trabaja con la teoría cognitiva, el otro trabaja con modelos de trampa, por ejemplo, ¿no? Entonces son visiones teóricas distintas. Ahora, ¿dónde está el error del autor? El autor parece ser que no ha revisado bien que no es necesario juntarlas, sino que en la terapia cognitiva conductual estándar sí se incorpora el componente conductual, pero se llama programación de actividades, pero él lo cita como activación conductual. Entonces ahí el error es pensar que activación conductual es igual a programación de actividades. La programación de actividades es una técnica y la activación conductual es una forma de hacer psicoterapia. Entonces por eso no se puede combinar. Lo que sí se ha logrado combinar es terapia cognitiva conductual con mindfulness, eso se llama MCBT, pero eso ya son modelos de escaneo corporal que no, no exceden las ocho sesiones, eh, pero el otro sí sería un error más que todo teórico, ¿no? Si es que eso es lo que está preguntando, ¿no? Por lo que entendí. Mm. Sí, efectivamente, ¿no? Muchas gracias. Acá también nos pregunta Jean-Pierre, si tenemos una terapia con buenos resultados en revisión sistemática, ¿podremos extrapolar la misma a nuestro contexto peruano?
El primer paso para hacerlo, sí, pero luego ya viene el tema de las adaptaciones culturales. O sea, esa bibliografía te puede servir para sustentar una guía clínica, eso es correcto, pero también puede ser una forma de ser estudio piloto para comprobar en otras realidades que ese efecto es veraz. Entonces, eso abre puertas a que otro investigador, por ejemplo, voy a poner un ejemplo sobre la recomendación de la OMS sobre terapia cognitiva conductual en depresión. Ya, por ejemplo, un investigador de peruano puede querer trabajar en salud pública en el nivel uno y comienza a citar estos autores, estas guías y quiere ver la replicabilidad de lo que dicen estos autores. Entonces ahí formula el caso, formula el instrumento, hace la intervención, el barejo de sesiones, establece un grupo control y un grupo experimental y hace el efecto. Entonces, cuando la conclusión eh, cuando la conclusión sea significativa hacia el efecto que se busca, entonces ahí en las conclusiones podría citar justamente que han habido otros autores en el mundo que han visto la misma conclusión. Entonces ahí la replicabilidad es también una forma de avanzar en el conocimiento de la ciencia aplicada, ¿no? Si es que eso se refiere. Ujú. Genial, muchas gracias. Y vamos a continuar. Bueno, sí, siempre, bueno, si me permiten la opinión, ¿no? Es mucho mejor apelar a la revisión sistemática que a la opinión de expertos, ¿no? En orden, ¿no? Aunque sea de otro país, ¿no? O sea, siempre, nunca trabajamos con lo idóneo, ¿no? Con lo ideal, ¿no? Sino trabajamos con lo menos malo, ¿no? Así es la vida de Mm. adultos, ¿no? Con la vida profesional de adultos también, ¿no? Entonces, en ese sentido, en comparación es verdad que lo ideal sería que sea en nuestro contexto peruano, sin embargo, nos ayuda como un referente al hacerlo en otros países, pero pues y el mismo juego entra con aquellas personas que recomiendan, por ejemplo, terapia X, Y y Z, simplemente de autores de esos países, ¿no? Entonces sigue siendo opinión de expertos, no sigue, entonces Mm. bueno, entonces eso para señalarlo, ¿no? Y bueno, eso sería todo por el día de hoy. Muchas gracias a todos los que nos han estado acompañando. Esto nos puede, bueno, les pediría que le puedan dar me gusta, obviamente, a la conferencia en YouTube. También si tienen alguna otra, algún otro interés, alguna otra pregunta, nos pueden enviar a liceocontextual@gmail.com. Si tienen alguna temática que les gustaría que nosotros podamos buscar, alguno de nuestros miembros que lo puedan brindar en un formato de seminario, también. Y nada, ¿no? Eso sería todo por el día de hoy. Muchas gracias, Jan, y bueno, hasta una nueva oportunidad. Cuídense mucho. Listo, Darwin. Muchas gracias a todos los participantes.